Una de las cosas que sorprende de Japón es que a menudo sus infraestructuras son colosales, no solo en cuanto a dimensiones, sino simplemente porque muchas de ellas son un enorme sujétame el saque, cuando alguien piensa que no se puede hacer. Es por eso que autopistas unas encima de otras, puentes en lugares inverosímiles o medios de transporte como el Shinkansen en los años en los que empezó, cuando nadie imaginaba cosas así, son posibles. El ejemplo que les traigo ahora es perfecto, porque empezó a operar en el año 1970, siendo el primer monorail de este tipo en Japón. Se trata de un tren colgante que funciona con un monorail y te lleva de Ofuma en Fujisawa a Kamakura, con su playa y todas las atracciones de Enoshima a solo un pequeño paseo. En el video puedes ver cómo se sobrevuela sobre coches, personas, autobuses y jardines, porque se ha convertido en una atracción turística, al menos para los extranjeros. Pero, ¿dónde surgió la idea de construir trenes aéreos? Hubo un tiempo en el que la tecnología futurista casi alcanzó el mañana. A finales del siglo XIX, concretamente en 1891, en los días de las locomotoras a vapor, nació George Benny, un visionario escocés apasionado de los trenes. A los 39 años se convertiría en el inventor de un revolucionario método de transporte, un monorail dotado de hélices impulsadas por motores eléctricos, un híbrido entre monorail, tren y avión, un tren volador, al que llamaría Railplane. Benny Railplane es un híbrido entre un tren y un avión. Concretamente, más bien deberíamos decir que es un híbrido entre monorriel en suspensión y un avión de hélice. Fue construido en la década de los años 20 y se estima que podía moverse a una velocidad de 190 km por hora. Su creador entró en quiebra por falta de financiación y nunca más vimos el prototipo. Más adelante, en Wuppertal, en una ciudad de Alemania que pertenece al Estado Federado de Renania del Norte-Westfalia, Wuppertal podría ser una ciudad más, pero tiene un gran atractivo, el Schwebebahn, un tren monorriel colgante. Este singular tren fue inaugurado en el año 1901 y es el tren monorriel más antiguo del mundo. El tren colgante de Wuppertal fue inaugurado por el emperador alemán Guillermo II, diseñado por Eugen Langen, que originalmente lo había concebido para la ciudad de Berlín, y fue construido entre el año 1897 y 1903. Y aún sigue en funcionamiento. De hecho, es uno de los transportes urbanos más utilizados de la ciudad. El ferrocarril solo ha dejado de funcionar durante la Segunda Guerra Mundial. Durante casi 100 años fue uno de los medios de transporte más seguros del mundo, pero en abril de 1999 ocurrió un grave accidente al caer un convoy al río a causa de unas obras que se habían hecho durante el fin de semana. Murieron 3 personas y más de 40 resultaron heridas. El tren monorriel tiene un armazón de acero y sus vagones cuelgan sobre ruedas que son impulsadas por diferentes motores eléctricos y que son alimentados por un riel adicional. Las vías y el armazón de la estructura están hechas de 486 pilares y puentes. Los coches tienen 24 metros de largo y 4 puertas. Cada vagón tiene 48 asientos y caben unos 130 pasajeros de pie. El tren monorriel alcanza los 60 km por hora de velocidad, aunque la velocidad media es de 27 km. El tren colgante de Wuppertal. El Schwebebahn, que se traduce literalmente como tren flotante, es el principal medio de transporte de la ciudad. Es uno de los únicos monorrieles flotantes del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué no hay de estos en todos lados? Esto es porque en esta ciudad del oeste alemán se dieron 2 condiciones que lo facilitaron. A finales del siglo XIX, las distintas localidades de la zona se fusionaron en lo que es la ciudad de Wuppertal, cuyo nombre significa el valle del río Wupper. Por la geografía local existía una única carretera que iba del este al oeste, y la recientemente fundada alcaldía local se daba cuenta de que esto iba a generar un desastre de tránsito y empezaron a pensar rápido una solución. Hacer un tranvía sería ridículo. Las calles ya estaban congestionadas y agregar el tranvía causaría más congestión y empeoraría el problema en lugar de solucionarlo. Un tren local, independiente del tren regional que ya circulaba por la ciudad, tampoco era viable por falta de espacio, y un tren subterráneo era directamente imposible por la calidad del suelo del valle del río Wupper. Solo quedaba una posibilidad y un lugar donde construir, exactamente arriba del río.
De esta manera, Alemania y Japón son de los pocos casos que pusieron en funcionamiento el sistema suspendido, siendo Japón el que posee un mayor número de tramos y líneas construidas, con una infraestructura más imponente e interesante para admirar. Ahora bien, como estamos en Latinoamérica, en cuanto al sistema de transporte. En el 2019, el expresidente colombiano Ernesto Samper manifestó en Cartagena de Indias su preocupación por el retraso de 15 años en infraestructura que tiene América Latina y el Caribe. Estamos muy atrasados, tenemos unos 15 años de retraso. La región se está quedando sin ferrocarriles y sus sistemas de carreteras no funcionan, afirmó. Por otra parte, México tiene grandes pendientes en materia de infraestructura. Los proyectos que pertenecen a este sector tienen diversas áreas de oportunidad para fomentar el crecimiento y la competitividad del país, a nivel federal, estatal y municipal. Con esa idea en mente, el actual presidente se lanzó con todo en infraestructura pública. Ejemplos como el Tren Maya o el aeropuerto de Santa Lucía o la refinería de Dos Bocas ejemplifica lo que el actual presidente quiere conseguir. Sin embargo, esos proyectos son a gran escala, pero en el área urbana parece haber carencias de ideas o proyectos. El experto como Onésimo Flores, socio fundador de Yeti, con una maestría en políticas públicas por la Universidad de Harvard y doctor en planificación urbana por el Massachusetts Institute of Technology, el principal problema es la falta de apoyos económicos a sectores esenciales del transporte público colectivo de la Ciudad de México. Considera errónea la idea de ofrecer un servicio que todos puedan pagar, pero sin tomar en cuenta su calidad. Es cierto que en cualquier colonia se puede acceder a un microbús cuya tarifa es muy asequible, sin embargo, genera más problemas. Aquí se espera que con esa tarifa baja el transportista cubra todos sus costos. Entonces ni el gobierno les puede exigir, ni los transportistas pueden soportar estar renovando sus unidades, capacitando a sus choferes, dándole servicio a las unidades, etc. Es un problema muy complejo. La Ciudad de México tiene una de las tarifas de transporte público más bajas del mundo, y eso funciona cuando vive cerca de Insurgentes y pasa el Metrobús a cada rato, y es un servicio súper digno pero que tiene un subsidio del gobierno. Las personas de menores recursos no viven en Insurgentes. La gente que vive de las colonias populares del Valle de México para acercarse a las fuentes de trabajo tienen que tomar 1 o 2 o 3 microbuses que operan en condiciones tremendamente precarias. Tenemos que romper este círculo. Para darnos una idea de escala, el metro, metrobús, RTP y transportes eléctricos combinados mueven 5,5 millones y medio de viajes al día en el Valle de México. Los microbuses, el transporte colectivo que no recibe subsidio y que necesita una reinvención tecnológica, mueven 12 millones de viajes. Yo creo que en donde más importa la inversión, la imaginación y la innovación es en el transporte público concesionado, afirmó. Estamos hablando de una de las ciudades más importantes de la República Federal de México. Imagínense cómo están el resto de las ciudades. Con esa idea en mente, en el estado de Hidalgo, en septiembre del 2021, el gobernador del estado, Omar Fayad Meneses, durante el primer informe del alcalde de Pachuca, Sergio Baños, dio a conocer su intención de presentar un proyecto al Congreso local para la construcción de un tren eléctrico aéreo en la Supervía Colosio. Este transporte cambiaría la fisonomía de la ciudad, que sería la primera en México en contar con este tipo de tren. Estoy valorando antes de irme presentar al Congreso el proyecto total de movilidad. No es de autobuses, estaba pensando en un tema moderno, sostenible, eléctrico, un tren eléctrico que hule por arriba. Quiero presentarlo porque a mí ya no me da tiempo de hacerlo. Iría por arriba y dejaré el proyecto íntegro para que el Congreso, si lo respalda y le gusta, le echamos para adelante, comentó el gobernador. El gobernador añadió que si el Congreso decide avalar el proyecto, podría ser impulsado durante el último año de su administración y los siguientes 3 años de mandato la legislatura. Este tren eléctrico correría en la Supervía Colosio para no afectar la circulación de los automovilistas y en el caso de que los diputados locales lo aprobaran, se terminaría de construir después de su administración. Unos días antes, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, le preguntó al gobernador ¿cuándo habría de invertir en la segunda fase de Tuzobús, en la ahora Supervía Colosio? A lo que respondió, jamás salió en la segunda etapa del Tuzobús, pues hay más soluciones. Estoy valorando presentar al Congreso de Hidalgo el proyecto total de movilidad y transporte que traía para el Supervía Colosio. No es un proyecto de transporte de autobuses, sino un sistema moderno, sustentable, sostenible y eléctrico. Un tren eléctrico que circule por arriba. ¿Para qué afectar los carriles? Reveló. Aquí llegaron los conquistadores
establecieron la ciudad de Pachuca como una ciudad minera para ser explotada en la riqueza de las entrañas de la tierra, y uno nunca se planearon las calles. Yo no me imagino que hubiera habido un método de planeación para querer dejar a Pachuca como Brasilia, ¿verdad? En la colonia. Bueno, es más, en Hidalgo ya hay un ejemplo que quiso imitar a Brasilia, que fue Ciudad Sagún hace como 40 años, pensando que iban a ser la ciudad más planeada del mundo. Ya vieron cómo está la ciudad más planeada. Y vean todas las ciudades planeadas del mundo, ¿eh? Vean, vayan a ver los problemas que ya tiene Brasilia, ¿no? Y eso que es la más planeada del mundo. Bueno, pues estas ciudades como las europeas y como muchas otras, pues crecieron así, con calles pequeñas, los centros históricos muy reducidos, no estaban hechos para vehículos automotores porque no existían en la época. Bueno, las condiciones en las que están nuestras ciudades las heredamos. De hecho, estoy ahorita valorando, antes de irme, presentarle al Congreso del Estado, las y los diputados y a ustedes, a los ayuntamientos, el proyecto total de movilidad y transporte que traía yo para la Supervía Colosio. No era un transporte de autobuses, ni BRT, ni BRS, ni BTL, o no sé ni cómo les llaman, tienen tantas siglas. No estaba pensando en eso, estaba pensando en un sistema moderno, sustentable, sostenible, transporte eléctrico. Estaba pensando en un tren eléctrico que circulara por arriba para que no impidiera abajo la circulación de ninguno de los carriles. Y habré de presentarlo porque a mí ya no me da tiempo de hacerlo. Bueno, yo estoy en pláticas porque hay un ofrecimiento, hay una oferta no solicitada de estas ofertas que la ley permite, del ofrecimiento de la solución integral de un sistema de transporte colectivo eléctrico aéreo. Esto es no aéreo, sino digamos que no a piso, sino por arriba, que es lo que nosotros pretendíamos hacer, y que habré de dejar el proyecto íntegro, tal cual ha sido presentada la solución, para que además yo con el Congreso tome la decisión. Si el Congreso respalda y le gusta, pues le echamos para adelante, sabiendo que yo no lo voy a terminar, que esa es la parte que les quiero decir. No quiero dejar cosas inconclusas. Pero si la retoma un órgano como el Congreso del Estado y lo avala, el Congreso se queda. Yo me voy el próximo año, pero ellos se quedan 3 años. Y en 3 años ellos pueden empujar perfectamente para que pueda existir y terminar. Le iba a cambiar totalmente la fisonomía a Pachuca y va a resolver no solamente los problemas de movilidad y de transporte, sino nos iba a dar una imagen también icónica a nivel nacional. Nos convertiríamos en la primera ciudad de México con un transporte colectivo de esa naturaleza, y a mí me parece que es digno de que no lo tiremos a la basura, lo analicemos y la decisión que tomemos juntos sabremos de informárselos a la brevedad posible. Según el gobernador, sería el primero de su tipo en México. Sin embargo, tengo que informarles que ningún país en Latinoamérica posee un tren suspendido o aéreo. Incluso Canadá o Estados Unidos no tienen ese tipo de tren, por lo que sería el primero en toda América. Pero, ¿este tipo de trenes es lo más ideal para pequeñas ciudades? En el caso japonés, ha sido útil para conectar zonas donde una línea de tren convencional sería mucho más costosa. En otros casos, sirven para ofrecer un sistema rápido de transporte en lugares donde los desplazamientos a pie serían largos, pero donde una infraestructura de metro o tren convencional no tiene sentido. Según los japoneses, no se hace por lo moderno que puede resultar, sino por sus ventajas. Por ejemplo, generalmente, poner en marcha una línea de monorrail lleva mucho menos tiempo que una línea de metro. Además, los costes son mucho menores que en una línea de tren o metro. Así, un monorrail medio o grande es 1/3 más barato que un metro. Y si hablamos de un monorrail compacto, el precio es la 1/6 parte del coste de una línea de metro. Otra ventaja es su flexibilidad. Gracias al uso de ruedas de caucho, los trenes pueden circular por pendientes muy inclinadas, hasta de un 6%. Por si fuera poco, pueden circular por trayectos donde las curvas son muy cerradas. Así, un monorrail compacto funciona sin problemas con curvas de tan solo 40 metros de radio. A esto se le suma el poco espacio que se necesita. En Japón hay muchas calles estrechas y gracias a que el monorrail usa un único rail, puede adaptarse fácilmente a estos entornos. Además, como la infraestructura es menor y menos pesada, impacta menos.
Pero, ¿cómo se podría verse beneficiado la ciudad de Pachuca? La ciudad de Pachuca de Soto es cabecera del municipio homónimo y capital del estado de Hidalgo. De acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI, la ciudad tiene una población de 297.848 habitantes. Se encuentra a 96 kilómetros al norte de la Ciudad de México, ubicada en la región oriente de México y dentro de las regiones geográficas del estado de Hidalgo denominada como la Comarca Minera. Por otra parte, la ciudad de Pachuca de Soto cuenta con numerosos atractivos turísticos pensados para el público de todas las edades. Hoteles, iglesias, gastronomía, tradiciones, música, parques, cines y museos son una pequeña parte de las actividades y lugares que el turismo nacional y extranjero pueden disfrutar durante su visita a la capital hidalguense. De todo lo que posee, lo más llamativo es el reloj monumental, ubicado en la Plaza de la Independencia, de arquitectura neoclásica. Mide 40 metros y cuenta con un mecanismo idéntico al Big Ben de Londres. Inaugurada en 1910, en conmemoración del centenario de la independencia de México. También hay una estatua de Cristo Rey que mide 33 metros ubicado en lo alto del cerro de Apolonia, con un mirador que ofrece las mejores vistas de Pachuca. La pregunta es si podría convertir en un atractivo turístico al ser el único tren de su tipo en todo el continente. La mejor experiencia en este tipo de transporte es el teleférico de La Paz, en Bolivia, que permite conocer y contemplar la belleza de ambas ciudades desde una vista aérea arriba, de los 3.600 metros sobre el nivel del mar. En 2014, la empresa en Bolivia, Biteleférico, informó que generó 14 millones de bolivianos en ganancias. Para el 2021 se informa que logró transportar a 328 millones de personas. Esta mega obra, que ya es un referente mundial del transporte urbano, hoy está de aniversario y queremos felicitarla porque en 7 años logró 11 líneas de transporte unidos por 30 kilómetros de red, beneficiando a 328 millones de pasajeros, indicó el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño. De manera que el primer tren suspendido podría convertirse en una atracción turística y al mismo tiempo generar ganancias fiscales para el Estado. Con esa idea en mente, en el 2021, China inauguró el primer tren suspendido. El tren parece sacado de ciencia ficción. El vehículo salió de la línea de ensamblaje en Chengdu, provincia de Sichuan, en el suroeste de China. El proyecto denominado Dayi Air Rail incluye la primera línea ferroviaria aérea de nuevas energías en el país asiático y corre a cargo de Tecnología Ferroviaria Aérea Zhongtang, quien prevé finalizar la obra a fines de este año, informó la televisión central de China. El vehículo tiene la forma de un panda, un guiño a la población nativa de pandas, el animal símbolo de Chengdu y su provincia Sichuan. Su diseño es parte del uso de nuevas energías y de un monorriel suspendido, enfocado en un aura futurista y de alta tecnología. El vagón cuenta con grandes ventajas para vistas más amplias del paisaje, debido a que las paredes y el suelo, transparentes, reflejan el calor de su interior y cuenta con un potente equipo de aire acondicionado que balancea la temperatura. Su capacidad máxima es de 120 pasajeros y pretende convertirse no solo en un medio más de transporte público, sino también en una atracción turística, conectando lugares con un flujo de pasajeros relativamente pequeño. Lo cierto es que el proyecto combina el transporte de placer con el turismo, para lugares de conexión con un flujo reducido de personas, con una distancia de unos 11,5 kilómetros y una velocidad de 80 kilómetros por hora. Posee 4 estaciones que conectan diversos puntos turísticos de relevancia. La nueva generación pesa aproximadamente 2,5 toneladas, 0,5 menos que los trenes tradicionales, y tiene el coeficiente autopolente más bajo en la industria, precisó Zhong Min, director general adjunto de Zhongtang, en una entrevista con Noticias Hongxin. De cualquier manera, los trenes suspendidos no es un método de transporte tradicional. Sin embargo, en los países que operan han combinado el transporte con turismo, y para que se convierta en turístico necesariamente se tiene que cumplir con algunos requisitos, como una infraestructura única en su diseño, así como una ciudad turística o que al menos pueda verse interesante.